Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como veíamos en el bloque anterior, pues le presentábamos las históricas y las enormes protestas que se desataron este fin de semana en la zona occidental de China por la política de cero COVID, y es que de acuerdo a videos que circulan en diversas redes sociales, los estrictos confinamientos ocasionaron e impidieron que diversos ciudadanos pues pudieran huir de un edificio que se encontraba en llamas y que pues estaba precisamente con estas políticas, con estos confinamientos tan severos que se viven allá en China. Veíamos estos videos que están circulando, como les comento, en donde este fue el detonante que ocasionaron que en diversas ciudades de China estallaran estas protestas, y de acuerdo a lo que se ha comentado, pues la policía estuvo disparando contra los manifestantes. Este edificio, como le comento, pues hubo un incendio y las personas no pudieron huir. Es algo que ocasionó pues la furia de los residentes de esta zona de China. Para hablar al respecto, saludamos y le damos la bienvenida, como cada lunes, a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué es lo que estamos viendo en China? Pues hay, este fin de semana precisamente veíamos en las redes sociales de estas protestas que muchos han dicho son históricas que está ocurriendo en este país. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días, Cecilia, audiencia de Señal Global. Efectivamente, desde Tiananmen en 1989 no se había visto tal cantidad de protestas a lo largo y a lo ancho de China. Mira, lo desconcertante es precisamente lo que se podría llamar la coordinación en tantas ciudades. Estamos hablando de Beijing misma, de Shanghai, de Chengdu, de Xinjiang, la ciudad de Urumqi. Estamos hablando de las principales ciudades de China. También estamos hablando de Wuhan, en donde la consigna era: aquí comenzó el COVID, aquí termina el confinamiento. Bueno, el caso es de que frente a tal acción coordinada, obviamente Xi Jinping, recién salido de una reunión del Politburó, donde básicamente se instituyó como secretario general del Partido Comunista Chino vitalicio, cosa que efectivamente incluso en China es no visto con buenos ojos, porque a final de cuentas habla mal sobre la historia anterior que tiene este partido como el rector de la política y la economía china. El caso es de que una vez que elimina a la oposición al interior del Partido Comunista, hay que recordar que saca a Hu Jintao de la reunión plenaria. Bueno, a partir de ese momento hay toda una serie de movimientos extraños que tienen que ver una vez más con la política instituida de COVID-0. Mira, hay que recordar que las pruebas PCR no se han caracterizado precisamente por su precisión, dan muchísimos positivos falsos. Así que cuando nosotros decimos que en un país de 1.600 millones de habitantes, con 40,000 casos positivos, tú puedes mandar a confinamientos completos de ciudades como Shanghai, Urumqi, Xinjiang, etcétera, pues básicamente lo que estás haciendo es prolongar una política de 3 años en donde se ha instituido la consigna de que no debe de haber ningún caso de COVID antes de que pueda haber lo que se podría llamar una vida normal en toda China. Obviamente que después de 3 años hay un enorme cansancio en la población respecto a lo que ha sido un factor importante para la caída de sus estándares de vida, un factor importante en todo el ciclo económico chino, que básicamente desde su consumo interno hasta las exportaciones está viendo entorpecida su vida natural. El caso es que en este momento, pues básicamente cualquier elemento que sucediera iba a detonar el descontento general. Ahora bien, para que fuera tan coordinado hay que entender que también hacia el interior del Partido Comunista Chino hay facciones, porque en varias ciudades los policías de la ciudad se pusieron a favor de los manifestantes, en contra de los trajes blancos, los de protección biológica, y empezaron básicamente a generar un estancamiento, un empate técnico, vamos a llamarle así, en las calles. Por otro lado, también señalar que esto está teniendo impactos económicos importantes. Mira, hubo una paralización de actividades en la fábrica Foxconn,
que por cierto es de propiedad de Taiwán, pero esto en la ciudad de Chengdu. A partir de ese momento, digamos que una tercera parte, y sobre todo la más sensible, la de más alta tecnología de la compañía Apple, queda fuera de línea. Apple en este momento dice que va a haber un faltante de 6 millones de teléfonos del último numerito de la línea de iPhones, creo que vamos en el 14 o en el 15, no sé. El caso es que iPhone no se compromete a poder entregar estos aparatos para las Navidades, lo cual es un fuerte impacto a nivel global, sobre todo porque Apple tiene una preponderancia tan importante en mercados bursátiles, en donde, mira, aproximadamente el 40% de todos los ingresos de Apple se dan entre el 15 de noviembre y el 15 de enero. Entonces, el no poder entregar productos en este momento debido a los disturbios que se están dando en China, se convierte en un campanazo a nivel mundial que va a tener deprimidos a los mercados. Mira, estamos hablando nada más de un producto, pero por otro lado, con la política de COVID-0, hay una reducción drástica de consumo de petróleo en China, y esto a su vez tiene un impacto alrededor del mundo. Bajan los precios del petróleo a pesar de los dictados de la OPEP de reducir en 2 millones de barriles diarios su producción. El caso es que, mira, lo que está pasando en este momento en China, haciendo una relatoría muy breve, lo que podemos entregar en estos 10 minutos, es de que básicamente hay una lucha por el poder en donde la política de COVID-0 de Xi Jinping se ha convertido en su peor enemigo para el control, la estabilidad política de su mandato. Y bueno, hay que recordar que en China hay una gran rigidez de la autoridad frente a protestas populares. En otras palabras, a más protestas, mayor rigidez y mayor control por parte del Estado. Hay que recordar que en China, por ejemplo, no puedes viajar, no puedes entrar a un supermercado si no traes tu celular con un código QR particular privado que te identifica, y si ese QR se pone en color amarillo, básicamente no puedes ni subirte a transporte público ni entrar a supermercados. Digamos que se te cancela tu vida pública, y todos aquellos manifestantes que hayan sido identificados por las innumerables cámaras que hay en las calles en China, pues en ese momento quedan cancelados sus derechos ciudadanos. Es un sistema de control muy importante, muy fuerte, el más totalitario que existe en el mundo. Por lo tanto, cuando vemos estas protestas en la calle, tenemos que abrir dos hipótesis. Por un lado, qué valientes son los ciudadanos de a pie en China, porque manifestarse en esas condiciones con el riesgo de ver todos sus derechos ciudadanos cancelados o inclusive su cuenta bancaria llevada a cero, pues no es poco a la consecuencia que se vive. Por otro lado, decir que efectivamente tiene que estar en este momento muy tensa la situación hacia el interior del Partido Comunista Chino, porque este tipo de manifestaciones, cuando las ves en tantas ciudades al mismo tiempo, pues obviamente que tienen, digamos, líneas de comunicación con los poderes instituidos regionales en China. Carlos, efectivamente, como tú comentas, no es lo mismo manifestarse aquí que en China. Ahora, ¿qué tan peligrosas son estas manifestaciones? ¿Se pueden salir de control? ¿Realmente el gobierno chino las puede controlar? ¿Qué puede pasar si pues avanzan aún más estas manifestaciones? Y de acuerdo a lo que tú comentabas también, pues efectivamente ya se está informando que se desploman los precios del petróleo a mínimos en lo que va de este año por las protestas que están ocurriendo en el país asiático. Mira, hay que entender que China en este momento todavía no ha utilizado la mano de hierro, no ha salido el ejército a las calles todavía. La policía va armada ligeramente, únicamente traen bastones, macanas. Entonces, mira, esto no ha comenzado desde el punto de vista del Estado chino. Por otro lado, entender que efectivamente su capacidad de represión es enorme y su capacidad de modelar, de remodelar la historia también es enorme. Mira, ese video inicial que vimos está totalmente cancelado en China. De hecho, cuando lo
estaba intentando descargar ayer en la madrugada, en 2 ocasiones tuve que utilizar diferentes aplicaciones porque las aplicaciones que tienen algún contacto corporativo con China no me permitían hacer la descarga de este video que estamos viendo en pantalla. Entonces hay una enorme cantidad de mecanismos de control en China que se pueden utilizar. Mira, por ejemplo, ya en este momento la Universidad de Beijing decretó vacaciones anticipadas para mandar a todos los estudiantes a su casa, y de esa manera uno de los focos más importantes de estas manifestaciones, que fueron las universidades, pues básicamente dejarlas disgregadas sin capacidad de organización. Hay que entender que Tiananmen también fue una instancia de protesta que tuvo su foco más importante en las universidades. En este momento China está mandando a los estudiantes a su casa con 15 días extras de vacaciones por las Navidades, y después, bueno, pues vienen las vacaciones de Año Nuevo chino. Entonces, mira, básicamente hay muchos elementos de control que me hacen suponer que no va a ser el canto del cisne de Xi Jinping. Sin embargo, sí, mira, es una situación preocupante. Hay que entender que una política de COVID-0, desde el punto de vista del epidemiólogo, es una locura, es un despropósito. No va a ser posible eliminar el COVID más que con el tiempo y con la inmunidad de rebaño. Y por otro lado, si siguen aplicando pruebas PCR, pues básicamente China se va a mantener en confinamiento hasta que caiga Xi Jinping, porque los PCRs, las pruebas PCR, seguirán dando falsos positivos. Y además, pues bueno, los casos que, de acuerdo a estas pruebas que están realizando en China, no son casos que necesiten hospitalizaciones ni casos graves, Carlos, ¿o sí? Claro, mira, estamos hablando que de esos 40,000 positivos reportados, más de la mitad son asintomáticos. En otras palabras, dan positivo, pero pues ni siquiera tienen un poco de tos, no tienen fiebre, no tienen ningún síntoma. Sin embargo, los mandan a encerrarse durante 15 días mínimo, y bueno, ya sabemos cómo el encierro es legítimo allá. Esto es, sí, te soldan la puerta para que no puedas salir. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Grave lo que está ocurriendo, por supuesto, en China. Estaremos muy pendientes de esta situación. Muchas gracias a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell.